de tener una entrevista con el analista político, el señor Andrés Calderón, que nos va a poner en contexto con todo lo que está pasando últimamente en el país y de cara a la segunda vuelta presidencial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Félix. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Un placer. Justamente estábamos viendo esta nota donde Evo Morales está dándole su apoyo al candidato Castillo. Esto, digamos, es una buena señal, ¿le podría beneficiar al aspirante al sillón presidencial? Yo creo que muy poco, porque, digamos, sobre la sintonía entre el modelo de Evo Morales, ¿no? Que además es un modelo de estatismo, de intervencionismo estatal, que muy cercano o muy socio del chavismo en Venezuela, y que además genera la sensación de una perennización en el poder, como parecía ser el camino de Morales en Bolivia, es algo que a sus adeptos, a los adeptos de Perú Libre y de Perú Castillo, no le suma nada, es algo esperado. Y más bien a los indecisos, o a los que trataría él seguramente de convencer en esta segunda vuelta, más bien le va a generar todos los miedos que vienen asociados con el gobierno de Morales y en general la tendencia del socialismo del siglo XXI que reinó durante algunos años en América Latina con resultados nefastos, en algunos casos en el plano económico, en otros casos en el plano de la democracia y de la protección de los derechos humanos. Así es, Andrés, y también otra pregunta que tienen muchos ciudadanos. En un eventual gobierno de Pedro Castillo, el candidato propone la eliminación de las AFPs. ¿Tú cómo ves ese mensaje? ¿Qué quiere decir para el electorado? A ver, es un mensaje de corte populista en el que seguramente trata de cosechar las insatisfacciones que existe en el peruano con relación a la provisión de algunos servicios. Pero es un mensaje no solamente de corte populista, sino también de poco alcance, inefectivo. ¿Cuántas personas realmente tienen acceso a AFP? ¿Cuántas personas están dentro de la población que, teniendo un trabajo formal, puede aportar a un sistema pensionario? Muy pocas, ¿no? Más del 70% de la población peruana trabajadora realmente no tiene acceso a un sistema pensionario porque no está dentro del empleo formal. No aporta ni a AFP ni a ONP. De lo que debería estar hablando él o cualquier otro candidato, también Keiko Fujimori, es cómo abordar en general este déficit del sistema pensionario, que por un lado no tiene suficientes recursos para alcanzar a la gran mayoría de la población y por otro lado está dependiente de una variable de la cual está privada la mayoría de peruanos, que es el acceso a un trabajo formal. Exactamente, justamente la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propone formalizar a este 70% de la población peruana que no trabaja en la formalidad para que también perciban una pensión en la vejez. Pero ¿qué tan viable podría ser eso? En la práctica suena muy bien, pero ¿podría concretarse? A ver, lo cierto es que con el sistema laboral que actual tenemos y el sistema pensionario que actual tenemos, es imposible pensar en una cobertura universal. Tendría que darse cambios muy drásticos, ¿no? Lo primero es desconectar probablemente el sistema pensionario del ámbito laboral, ¿no? Buscar una universalización de la pensión que esté basada seguramente en buena parte de financiamiento público y en otra parte que es contribuciones de todos, ¿no? de todos los ciudadanos, lo cual necesariamente pasa por cambiar un poco el sistema tributario y establecer ciertas reglas que generen que todas las personas, trabajen o no trabajen, contribuyan hacia este sistema. Eso es un cambio drástico, dramático, que además probablemente no sea muy popular, porque es decirle a las personas, oye, si quieres acceder a pensión vas a tener que financiarlo también, va a generar un costo en tu vida, ¿no? Pero eso ocurre creo que en muchos aquí países. eso es algo digamos que probablemente los candidatos vayan a querer alejarse del método, del cómo llegamos a ese objetivo y solamente nos traten de vender a los electores, ¿no? el resultado sin contarnos la historia. Claro, ¿no? De el cómo llegar a esa proceso, meta. ¿no? Que es tan importante también conocerlo. Lo cierto es que en la última encuesta de Ipsos sale con un 42% de la intención de voto el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori con un 31% de los apoyos. ¿A qué se debe esta inclinación hacia la izquierda en el país?
es el descontento social, el agotamiento de la clase política, digamos, tradicional. ¿Usted qué puede identificar en esta figura? Creo que hay un poco de lo que acabas de comentar, Eli. Por un lado, hay una insatisfacción a la clase política generalizada, de manera tal que hay cierto atractivo en una figura relativamente nueva, ¿no? Como Pedro Castillo, o cuyos pasados quizás no se recuerda mucho el desempeño que él tuvo en la huelga de docentes en el 2017 o su postulación a alcalde distrital con Perú Posible en la primera parte de la década del 2000. Pero por otro lado, creo que algo que nos indica estos datos, sumado al dato del antivoto que tiene Keiko Fujimori, que actualmente está medido en 55%, es que hay mucho rechazo todavía a la candidatura de Keiko Fujimori, incluso cuando su opositor tiene suficientes elementos que lo convierten en una apuesta muy radical, muy aventurada, muy riesgosa, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria y económica. Entonces, creo que el mensaje de esta primera fotografía de estos largos casi 2 meses de campaña de segunda vuelta es que el primer escollo, no el único, el primer escollo que tendría que superar Keiko Fujimori si quisiera acortar la brecha, es la del antifujimorismo, es el de generar la convicción o el convencimiento o ciertas garantías para los ciudadanos de que el gobierno de Keiko Fujimori no sería ni réplica del comportamiento que tuvo Fuerza Popular en el 2016, ni tampoco de la dictadura que nos gobernó entre el 90 y el 2000. Va a tener que aminorar eso, mitigar esos riesgos con acciones más concretas, porque ahorita el principal rival de Keiko Fujimori no es Pedro Castillo, sino ella misma, el antifujimorismo. Claro que sí, y otra cifra que nos alerta es que Keiko Fujimori tiene, según este primer sondeo, un 43% de los apoyos en Lima. Pedro Castillo solamente cuenta con un 24% de la intención de voto. Sabemos que actualmente el candidato se encuentra aquí en la capital. ¿Será una estrategia también para mover esa parte de la población que actualmente es más conservadora aquí en Lima metropolitana? Sí, normalmente Lima ha votado más hacia el centro y hacia la derecha, no ha votado tanto hacia la izquierda, así que el discurso de Pedro Castillo obviamente va a generar temor en esa región. Él, digamos, su estrategia de campaña seguramente va a apuntar hacia 2 aspectos, ¿no? Uno es quizás mitigar esos temores, aunque hasta el momento todo su discurso parece ser en el de mantenerse en la línea del cambio radical que venía planteando en primera vuelta, pero la otra estrategia seguramente va a ser asegurarse de que el voto antifujimorista sigue vigente, ¿no? Y eso es algo que también tiene que conseguir en Lima. O sea, el antifujimorismo, que era el dato del que comentaba hace un momento, el voto en contra, el que no votaría normalmente por Keiko Fujimori, es más o menos uniforme en todo el país, ¿no? Y Lima es una región que representa, si no me equivoco, al 1/3 del electorado. Entonces, es parte también de la estrategia de Pedro Castillo el mostrarse, no solamente él como una alternativa conciliable con los pensamientos e ideas de sus votantes, sino también remarcar el voto antifujimorista, tratar de consolidarlo. Y precisamente Pedro Castillo tiene un gran apoyo al interior del país, con un 51% de la intención de voto. Es ahí donde tiene el desafío la candidata Keiko Fujimori, que recién le han dado el permiso para poder viajar por el país para realizar su campaña. ¿Qué estrategia debería seguir la lideresa de Fuerza Popular para cautivar ese voto en regiones que está tan fuerte y posicionado con el señor Castillo? Bueno, el voto nacional a lo largo del país, que es el más importante finalmente, donde Keiko donde está muy distante de Pedro Castillo, requiere, por un lado, el desplazamiento, por un lado, el mensaje de efectividad que podría tratar de diferenciar Keiko Fujimori y donde tiene una ventaja que explotar, que es, tiene un plan de gobierno. Pedro Castillo todavía no tiene un plan de gobierno, tiene un ideario, y ese ideario más parece una eulogía a Vladimir Cerrón y a las ideas que representa Vladimir Cerrón o que respalda Vladimir Cerrón y Perú Libre. Entonces, por ese lado está. Por un lado, el desplazamiento a nivel nacional, trasladando soluciones más concretas, tanto a la emergencia sanitaria como a la reactivación económica. Pero eso es algo que va a tener que sostener durante
toda la campaña que le queda hasta acá el 6 de junio. Algo en particular que creo que donde probablemente tenga que enfocarse Keiko Fujimori es en reducir el antivoto, por lo menos inmediatamente, ¿no? Para agrandar su techo, hacer más alto el techo, que ahorita es muy pequeño, ¿no? Y para eso creo que lo que va a tener que hacer es lograr respaldos institucionales y también ella misma tratar de aterrizar compromisos concretos que generen que el temor hacia el fujimorismo sea igual por lo menos que el temor que hoy en día la gente siente hacia la idea de gobierno que plantea Pedro Castillo, o inferior a eso, obviamente. Y uno de los temores que muchas veces escuchamos cuando entrevistamos a gente en la calle dice, ¿qué va a pasar en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Él plantea esta economía social de mercado, estatizar algunas empresas. ¿Eso qué consecuencia podría traer a los peruanos en general? ¿Podría generar que las multinacionales se vayan del país, que haya menos ingresos o no afectaría? Porque muchas personas tienen esa inquietud y en términos más sencillos no identifican cómo sería, ¿no? Claro. O sea, nosotros ya tenemos un modelo de economía social de mercado que supone que el protagonista de la economía somos nosotros, tú, yo, todas las personas. Nosotros con nuestras decisiones decidimos qué bienes, qué servicios consumimos y premiamos o castigamos a las empresas que cumplen con esa labor y el Estado interviene para regular y corregir aquellos casos en donde se producen fallas de mercado, donde, por ejemplo, la oferta no es suficiente para garantizar los servicios que requieren los ciudadanos. El problema con la idea de Pedro Castillo, más allá de que no tiene planes específicos para el manejo de la economía, sino simplemente estos conceptos abstractos de estatización o de mayor intervención del Estado en la economía, el problema está en que le quita al ciudadano el poder de decidir y el de premiar o castigar a las empresas, y le quita los incentivos a las empresas privadas para invertir más. Este es el escenario donde más confianza requiere la economía, donde más confianza requiere las personas, los inversionistas que van a generar que haya trabajo en el país y que se produzca, digamos, la reactivación, ¿no? En todo país la economía depende más de los impulsos privados, de la confianza del sector privado antes que de las acciones estatales. Y el mensaje que está dando Castillo es completamente lo opuesto. Se va a empezar a sentir de a pocos. El problema está en que probablemente muchos de los electores que quizás ven en una alternativa viable de Castillo porque creen que hay mucho por mejorar en la economía peruana, tal vez no son plenamente conscientes todavía de cómo esto les va a impactar en la oferta de trabajo, va a haber menores capitales en el país, y que eso a la larga se traduce en menores ingresos para ellos y para su familia, que es evidentemente lo que nos preocupa a todos. Muchas gracias, Andrés, por ponernos en contexto tantas situaciones que debemos conocer antes de emitir este voto el próximo 6 de junio. Es muy importante también tener el mensaje de una persona tan entendida como tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.